Listo, ya estamos grabando desde la Ciudad de México para el mundo a través de estas redes sociales que ahora está muy de moda. Nosotros en la infancia veíamos esas caricaturas de los supersónicos, ¿verdad? Era así como que wow, ¿no? Cuando lleguemos al futuro, cuando estemos ya en el futuro y el futuro nos alcanza. Ya estamos comunicándonos igual que los supersónicos. Pues hablar por teléfono era algo muy tecnológico, pero nunca nos imaginábamos tener que era computador barato, ¿no? Sino que incluso los ricos que de aquel tiempo que traían teléfonos en su auto, un cable que los y se nos hacía tan increíble. Ahora la tecnología y bueno, pues es asombroso, ¿no? Y yo me acuerdo que con quien nos conectamos los domingos, eh, el hermano Cristóbal nos invitaba a reunirnos a través de esta, de este tipo de conexión. Eh, yo me acuerdo que decíamos, bueno, pues es que eso no es tan ortodoxo, ¿no? O sea, tan, como que eso no creo que sea reunirse, ¿no? O sea, estar conectados así, como que eso no. Pero pues, lo seguimos haciendo. eh, y a mí a veces me han preguntado amigos del tiempo pasado y me dicen, ¿y tú dónde te congregas? Y yo les digo, bueno, es que nosotros nos congregamos a través de una aplicación, platicamos las cosas de Dios. No, sí, pero eso no es congregarse. Y y yo digo, bueno, ¿por qué no es congregarse? Si donde estén dos o tres, ¿no? Y les iba a decir conectados en su nombre, pero no es congregados en su nombre, ahí está el Señor Jesús, ¿no? Entonces, pero algo maravilloso es que cuando entró el tiempo de la pandemia, todo mundo, digo, me refiero al ambiente cristiano, empezaron a conectarse así, empezaron a conectarse a través de este medio, ¿no? Y esa era la forma de congregarse. Y bueno, me llama la atención porque nosotros ya teníamos mucho tiempo conectándonos así y ahora pues los demás nos alcanzaban en esta modalidad de conectarse a través de este medio. Bueno, mi hermana Raquel quería estar, pero no le fue posible debido a que tenía que ir por su hijita a la escuela a esta hora precisamente. Entonces, no sé si a ver le da tiempo de llegar y alcanzarnos un poquito en la reunión, pero esa es la razón de por qué en este momento no está ella. De hecho, ella iba a comenzar hoy el ágape, pero bueno, es Dios el que habla y Dios está aquí con nosotros. Y yo les digo, si en medio de esto que estamos comentando, platicando, hay alguna duda o algo que ustedes quisieran, algo que los mueva, papá, a aportar o decir, háganlo con confianza. Pueden levantar la mano, pueden abrir su cámara y decir, yo quiero participar o hablar o comentar. Este, eh, Gracias a Dios.
Hoy está con nosotros Jesús. Jesús es un compañero de trabajo que también ha recibido a Jesucristo en su corazón y es hermano nuestro y él está muy gustoso de, de- de escuchar las cosas de Dios y de compartir con nosotros aquí también hoy. Él es bienvenido y esperamos que los viernes se siga aquí conectando, ¿verdad? También con nosotros para estar escuchando aquí la palabra. Tener el ágape. Recuerden que el ágape es eh, lo que Dios habla a nuestro corazón, la mesa que Dios tiene dispuesta para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu principalmente. Bien, hemos estado viendo eh, cuál es la correcta identidad de un hijo de Dios una vez que ya viene a la vida, que recibe o que acepta más bien la invitación que Dios hace para todo el mundo. O sea, eh, no es cierto que que Dios tiene preferidos, no es cierto que Dios llama a los que son buenos, no es cierto que Dios tiene como un grupo de gente selecta nada más con la que tiene comunicación. En realidad, toda la gente, en todo tiempo y en todo momento, está siendo tratada por Dios para, está siendo invitada a venir a la familia de Dios, a venir al plan hermoso que Dios tiene para cada persona, que es semejante. O sea, a veces nosotros pensamos que, porque hemos leído y hemos visto acerca del propósito, ¿no? Muchas veces, y por ahí hay un libro muy, muy, muy sonado, que fue un bestseller que se llamó Una vida con propósito, y que mucha gente leyó y eso así como que los tocó, ¿no? Como que de repente hizo pensar a la gente, oye, yo tengo un propósito, mi vida tiene un propósito, creo que Dios tiene un propósito para mí. Y en medio de eso, pues obviamente entran muchas cosas, ¿no? Llegan ideas de todos lados, llegan eh, invitaciones de parte de incluso del mundo, incluso de tanta gente y hasta de charlatanes que utilizan ese tipo de cosas para decirte, mira, vente, el propósito es que tú vengas para acá y formes parte de este grupo y seas muy obediente, porque para que esto resulte en tu vida necesitas ser muy obediente y tener una obediencia ciega. Y entonces mucha gente es engañada, ¿no? A través de este tipo de situaciones. Yo recuerdo que en mi infancia hubo un caso muy sonado, que no fue el único, ya después hubo más casos de líderes espirituales que, que formaban grupos, pero grupos, incluso grupos en los que se leía la Biblia, en los que se hablaba al parecer de Dios y se utilizaban pasajes bíblicos para que la gente eh, se sintiera apegada, como para tocar un poco esa alma sedienta de la gente con un poquito de agua de la palabra y atraerlos hacia esos grupos, hacia esas sectas o grupos religiosos, donde en primera instancia se les pedía una obediencia ciega hacia los líderes y, y, y se leían versículos de la Biblia que los estiraban de tal manera que pareciera que dice que debes de obedecer a ciegas a un líder espiritual, a un pastor, a un sacerdote. Y entonces se empezaron a formar ese tipo de grupos en los que incluso algunos llegaron hasta a suicidarse en masa, a
por obediencia ciega, por una mala interpretación de las escrituras, por una, eh, por un llamado de hombres para hacer crecer la voluntad de otros hombres y creyendo algunos que eso era la palabra de Dios, que eso era eh, algo que Dios había mandado. Piense que este es muy triste, ¿no? O sea, hay cosas, por ejemplo, algunos de ustedes han oído acerca del grupo, eh, de un grupo armado en México que se llama, por ejemplo, los Templarios, otro grupo armado que se llama la Familia Michoacana. Esos grupos comenzaron tristemente, o sea, al principio se reunían y leían la Biblia. Y tú dirás, bueno, ¿y entonces por qué derivaron en lo que ahora son? Bueno, es porque toman una mala interpretación de la palabra, porque empiezan a creerse cosas que no son y que Dios no dice. Por eso es tan importante que nosotros hoy le permitamos a Dios que nos hable acerca de la identidad. ¿Cuál es la identidad correcta de un hijo de Dios? Eh, no la que uno imagina. Quizás en esto de las cosas de Dios, todos estamos aquí en pañales en el sentido de crecimiento, de estatura en lo espiritual. Nadie aquí es hermano mayor de nadie. Todos son, en realidad somos hermanos menores de Jesucristo. Él es el hermano mayor y nosotros somos los hermanos menores. ¿Sí? Entonces, con esto quiero decir lo que dice la palabra de Dios, que Él es el primogénito. No solo el primogénito, sino el modelo a seguir. Ninguno de nosotros es modelo de los demás, ni es líder de los demás, sino todos aquí somos hermanos y es Jesús, Jesucristo, el modelo a seguir. ¿Sí? Recuerda, no sé si a ti te ha tocado cortar madera y, y hacer varios cortes iguales. Por ejemplo, comentaba alguien que trabajó en una maderería, en una carpintería, que lo primero que lo pusieron a hacer cuando llegó ahí fue a cortar listones de madera. Y le dijeron, vas a cortar listones de tantas pulgadas, por decir, de 5 pulgadas, y, y cortas uno, o lo mides con el metro, 5 pulgadas. Una vez que ya tienes uno, lo cortas y ese va a ser tu modelo para ir cortando los demás. Entonces, pero tienes que guardar el que es el modelo para que todos los demás te salgan igual. Entonces dice esa persona que a él se le hizo fácil cortar el primero y luego el segundo y agarró como modelo, en vez del primero, agarró el segundo para cortar el tercero. Y luego agarró el tercero como modelo para cortar el cuarto. Y luego agarró el cuarto para cortar el quinto. Y los demás los iba echando a una caja, los iba echando a una caja. De tal manera que ya cuando terminó de cortar los 200 listones que le habían pedido, ya estaba bien lejos de la medida que le habían dado al principio. ¿Por qué? Porque fue aumentando, aumentando, aumentando. O sea, nunca, no pudo conservar la medida que le habían pedido que cortara, de las 5 pulgadas. Entonces, algo así nos acontece en la vida de Dios cuando nosotros tomamos como modelo de nuestra vida a otro hermano. Es decir, eh, estamos aquí reunidos y entonces el hermano José Alfredo, que es
vamos a poner como ejemplo, que fuera la persona más madura espiritualmente entre nosotros. Entonces, los demás lo tomamos como ejemplo y decimos, no, pues yo quiero ser como el hermano José Alfredo. Y lo que él vive, pues yo lo quiero vivir, y lo que él tiene como reto y como sueños en su vida, pues yo también quiero tenerlo. Y la forma en la que él habla, y la forma en la que él se viste, y la forma en la que él lleva su vida, así yo quiero llevar mi vida. Entonces, yo como amigo de José Alfredo, entonces yo digo, no, yo quiero ser así como él. Pero entonces luego Jesús, que nos acompaña también hoy, y dice, no, pues yo quiero ser como el hermano Samuel. Y el hermano Samuel como que de repente le falla alguna cosa, y pues ya ni modo, pues él le falla, a mí también me falla. Entonces, así. Y luego la hermana Aurora o el hermano Benito, y así va tomando como modelo al otro. Y entonces nos vamos alejando, 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 alejando del modelo perfecto que es Cristo Jesús. Y ya cuando vamos bien lejos, entonces ya empezamos a hacer nuestros propios grupos, y entonces yo formo mi congregación, que es una congregación al modelo del hermano José Alfredo, una congregación de cristianismo al estilo el hermano José Alfredo. Y luego eh, Aurora hace una iglesia al estilo del hermano Jesús, o del hermano Samuel, o del hermano X, o sea, y así es como se van haciendo las denominaciones. Así es como se van haciendo los grupos cristianos. Y, y lamentablemente esto nos lleva a cosas muy erráticas, a cosas muy alejadas de la voluntad de Dios para nosotros. Por esas razones que no podemos tomar la vida de otro hijo de Dios como el modelo a seguir. Incluso hay versículos que pareciera que dicen eso, y algunos los toman como base para decir, no, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? Y pareciera que dice eso, ¿no? Pareciera, pero cuando tú lees el contexto de lo que está antes, de lo que está después, de lo que dice el apóstol Pablo, te das cuenta que no es el apóstol Pablo el que está hablando, sino Dios el que está hablando a través del apóstol Pablo. Y te está diciendo que, que hay hombres que tienen una fe que es digna de imitar, sí, pero que el único modelo que hay para imitar esa fe es en Cristo, en Cristo, ¿sí? Eh, a veces yo creo que nos hemos preguntado, oye, pero si es buena la obediencia. Sí, sí es buena la obediencia, pero la obediencia a la fe, no la obediencia a los hombres, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo hay una distancia? Sí es buena la obediencia en la vida cristiana, sí, pero la obediencia a la fe, la obediencia a Dios, no a los hombres. Ahora, eh, yo sé que muchas veces nos dicen, no, es que tienes que obedecer la palabra de Dios. Y aquí en la palabra de Dios dice, y te citan versículos que dicen tal cosa, por ejemplo, pues no sé, alguna cosa de, tienes que amar a tu prójimo, o tienes que amar a tu enemigo. Así dice la palabra. Entonces tú dices, híjole, pues ahí sí está bien difícil, porque yo la verdad es que no puedo amar a esta persona, ¿no? Y entonces empiezas a tratar de fingir, a tratar de ser lo que no eres. Y, y crees que en esa abnegación, en ese forzarte, está Dios viendo con agrado tu persona, que dice, bien, miren a mi hijo, cómo se esfuerza,
no le sale, pero se esfuerza. y, y entonces nosotros pensamos que así es Dios, ¿no? Como a veces nosotros como padres cuando le decimos a alguno de nuestros hijos, haz esto, y el hijo no puede y llora y patalea y nosotros nos reímos y decimos, ay, ¿cómo no puedes hacer eso si es tan sencillo? Y creemos que Dios es así, pero Dios no es así. Dice en su palabra que Él nos ha dado de su espíritu y la presencia de su espíritu está en nosotros, guiándonos a toda verdad. ¿Sí? Entonces, regresando otra vez al modelo. Se trata de seguir el modelo de Cristo, pero no se trata tampoco de preguntarnos, porque hay una moda que viene obviamente de Estados Unidos, como siempre las modas cristianas. Hay una moda cristiana que es, haz lo que haría Jesucristo en tu caso. O sea, si vas a hacer algo, haz lo que haría Jesucristo. Ahora tú dime, eh, ¿qué haría? De alguna manera tiene un sentido, bueno eso, pero no es como a veces la gente lo dice. Mira, por ejemplo, ¿qué haría Jesucristo en esa situación por la que tú estás pasando? Bueno, primera cosa que haría Jesús y que generalmente la gente se lo salta y eso no contempla esa parte, es que Jesucristo tenía una comunión con el Padre. Primer cosa que debo yo de hacer para vivir lo que estoy viviendo es tener comunión con el Padre, para que el Padre me diga a mí qué hacer y cómo hacerlo. Eso es lo que haría Jesucristo en lo que tú estás viviendo. De ahí parte todo asunto. Yo sé que pueden venir mil voces por acá diciéndote, haz esto, haz lo otro, ay, ¿por qué no hiciste esto? Hoy no, mira, si yo estuviera en tu lugar haría tal cosa. Y hasta te citan la Biblia, que mucha gente llega y te dice, ay, pues dice la palabra de Dios que así, así. Y nosotros creemos que porque nos soltaron un versículo, creemos que porque nos soltaron un versículo, ya viene de Dios el asunto. No. O sea, el hecho de que alguien te hable un versículo respecto de lo que tu persona debe de ser, un versículo de la Biblia, no quiere decir que eso es lo que tú tengas que hacer en el momento, porque a lo mejor ni la capacidad de hacer eso tenemos. ¿Sí? Porque precisamente esa es la razón del necesitar tanto la comunión con el Padre. Acuérdense que el viernes pasado estuvimos platicando de que teníamos una identidad de oveja porque teníamos una necesidad tremenda de dependencia de Dios. Dependencia de Dios. No se confunda nadie con codependencia de los hombres, del pastor, de la iglesia, de los hermanos. Vamos a ir con cuidado en esta parte, porque dependencia de Dios no quiere decir codependencia de la gente cristiana o de los hermanos o de los amigos en Cristo o de la familia de Dios. No.
Dependencia de Dios quiere decir que tú mismo ya tienes una comunicación directa con el Padre y que todo asunto de tu vida debes remitirlo a Él. En una charla y en una plática constante, cotidiana, tiene que llegar el día en que seas más amigo de Él que de cualquier ser sobre la tierra, más cercano a Él que de cualquier pariente de tu papá y de tu mamá incluso. Tiene que llegar el momento en el que tú tengas más cercanía, más transparencia con Él. Ahí es donde ya empieza a formarse la comunión. Cosa distinta a cuando nosotros tomamos el evangelio como una religiosidad y entonces para todo necesitamos que el pastor nos escuche, que los ancianos nos escuchen, que la gente nos diga un versículo de la palabra, que los buscamos como buscábamos antes el horóscopo. Todas las mañanas nos despertábamos y veíamos el periódico o la televisión o ahora el internet, ¿verdad? Los más modernos agarran el internet y buscan su horóscopo a ver dónde está para los Acuario, para los Piscis, para los y qué cómo va a ser el día de hoy y todo eso. Y a veces pensamos que así debe de ser la vida cristiana, la vida divina, hablándole a algún hermano y diciéndole, ¿qué te ha dicho el Señor para mí? O a lo mejor no somos de los que le hablan a los hermanos, sino que abrimos la Biblia como buscando un horóscopo y ponemos un dedo en algún versículo y decimos, y leemos y creemos que eso es lo que Dios nos está diciendo para nosotros este día. Eso no es otra cosa más que ser de esas personas que dependen de talismanes, ¿cómo se les dice? Este, que buscan la suerte, que buscan, o sea, no es por ahí. Dios te habla, sí, pero te habla a tu espíritu de manera en la que tú entiendas. ¿Te puede hablar a través de la Biblia? Sí, te puede hablar a través de la Biblia. Y también te puede hablar a través de la creación, que es otra forma de expresión de Dios. ¿Sabías que la creación es una forma de expresión de Dios? ¿Qué te dice la creación? No te estoy diciendo qué te dice el medio ambiente donde vives, porque a lo mejor eso ya es un deterioro de la creación que está sufriendo debido a la gente que mora ahí. Pero cuando te digo, ¿qué te dice la creación? Me refiero a las cosas que Dios ha creado, los montes, aves, todo eso. ¿Qué te dice? Las estrellas de los cielos, la luna, las estrellas, ¿qué te dicen? ¿Sabes qué te dicen? Que hay un Dios que hizo todo eso para ti, para que lo disfrutaras, para que lo vivieras, para que lo apreciaras, para que vieras cuán grande es Él y cuánto te ama. Dios te habla. ¿Y qué es lo que me dice Dios? ¿Qué es lo que te dice Dios? ¿Sabes qué es lo primero que te dice? Y lo que siempre te va a estar repitiendo hasta que lo creas, hijo, hija, te amo. Si tú me preguntas, hermano, ¿qué cree que me diga Dios hoy? Yo te diría, mira, pregúntaselo a Él, porque yo ya sé lo que Él me dice para mí. Y a mí me dijo, Samuel, te amo. Yo no sé si me llamo Samuel delante de Él o no sé cómo me llamo, porque dice la palabra que Él tiene un nombre para nosotros que, que nadie conoce, dice así la escritura, y que Él nos habla por ese nombre y es cuando nosotros le escuchamos. Pero lo que sí te puedo decir es que siempre Él está diciéndonos, yo te amo. La creación lo dice, la palabra de Dios lo dice, ¿sí?
Entonces, ese es el modelo que nosotros debemos absorber, el modelo de Jesucristo. Esa es la identidad correcta a la que hemos sido llamados. Muchos de nosotros fantaseamos cuando éramos niños y luego de adolescentes más todavía, ¿no? El adolescente vive en una fantasía continua, o sea, yo no sé si todavía ustedes se acuerdan cuando ustedes eran adolescentes, que cómo, dónde andaba su mentecita, dónde viajaba, qué pensaban. Pero muchos de nosotros desde niños eh, queríamos tener otra identidad distinta, ¿no? Una identidad diferente a la que la gente veía. Eh, yo me acuerdo cuando era niño, yo veía muchas caricaturas cuando era niño y y, y de ahí tomaba yo mis imaginaciones de de personajes o de personalidades. Y entonces yo me creía, hoy me creía el Pato Lucas, mañana me creía este Beto y Enrique de Plaza Sésamo y pasado mañana me creía la Pantera Rosa y, y así, ¿no? Unas imaginaciones medio raras que yo tenía, porque así es la mente infantil, ¿no? La mente pequeña es así, crea un personaje y también en la adolescencia más, ¿no? Todavía. Bueno, todo esto para decirles que en la vida de Dios también hay ese tipo de reacciones en algunas personas. Hay quienes se sienten guerreros, hay quienes se sienten del ejército de Dios, hay quienes se sienten, pues, no sé, conquistadores o superhéroes, pues, en la vida divina, en la vida cristiana, en la vida espiritual. Y, y te dan argumentos, ¿no? Porque siempre cuando tiene uno a veces esas imaginaciones, tiene unos argumentos medio extraños. Te dan argumentos bíblicos, ¿no? Pues mira, la escritura en el Antiguo Testamento, Josué fue un hombre de Dios, fue un guerrero, David fue otro hombre de Dios y guerrero y Gedeón y te empiezan a mencionar y todo eso. Y entonces ellos se sienten ahora guerreros de Dios, del ejército divino. Y te hablan cosas sobre eso, ¿no? Y dices tú, pero hoy en día, ¿qué es lo que ¿cuál es la identidad verdadera que nosotros debemos tener? Y Dios no nos llama guerreros, te lo aseguro que no. O sea, muchas son los nombres y las profesiones y las identidades que nosotros nos podemos poner aquí en nuestra imaginación. Pero Dios, ¿qué dice? Mira, yo te leo, dice en primera carta de Juan, capítulo 3 versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, como consecuencia de el amor que nos tiene el Padre, que nos tiene Dios. Recuerda lo que te estaba yo comentando. ¿Qué es lo que Dios te dice hoy a ti? Hija, yo te amo. Hijo, yo te amo. Y como consecuencia de eso, ¿qué es lo que Él espera en reciprocidad? Que tú te consideres su hijo.
No te dice que como consecuencia de eso tú te consideres su siervo, porque muchos andan también con esa, ¿no? En su imaginación, al igual que se creen guerreros, se creen siervos, se creen etcétera, ¿no? Dios, Dios te dice, mira, yo a ti te amo y, y yo espero que ese amor te haga entender que la identidad tuya, la identidad que yo te estoy dando, es la de ser parte de mi familia, parte de mis hijos, y que seas una hija mía, que seas un hijo mío. Esa es la identidad a la que somos invitados, no por nuestras propias obras, ni no porque seamos las personas buenas. A veces creemos que Dios le habla a las personas buenas para que se junten con Él. Pero tú has leído, y si no lo has leído, déjame decirte que hay un versículo en la palabra de Dios que dice que a lo vil y a lo menospreciable lo llamó Dios para ser sus hijos. O sea, no llamó a lo mejorcito de la corporación, llamó a todos, pero principalmente a lo peorcito. Y eso somos tú y yo. Dios nos llamó no porque lo mereciéramos, sino porque Él nos amó. Y nos amó no porque nosotros hiciéramos algo digno de que nos amara. Por eso es que yo no entiendo a las personas que andan buscando hacer cosas para Dios, para agradarle a Dios, para que Dios los ame más. Si Dios te amó cuando corrías totalmente en sentido contrario hacia donde Él estaba. ¿Qué podríamos hacer ahora nosotros para que Él nos ame? Si ya nos ama. Y todos los días. Y nos invita a entenderlo, a vivirlo, no solo a decirlo. Hay un pensamiento por ahí del libro del Principito que dice, no veas toda la escalera, ve solamente el siguiente escalón. Enfócate en eso. ¿Cuál es el siguiente escalón de tu vida? Saberte amado, saberte amada. No del mundo, ¿eh? Porque ahí, si sigues leyendo el versículo que te leí, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es decir, no esperes que el mundo diga, ay, no, miren, ahí viene un hijo de Dios, wow, no, hombre, yo quiero ser como Él, o todos abran paso porque ya llegó el Hijo de Dios. No, en realidad no es así. No esperes que el mundo te reconozca, que el mundo diga algo bueno de ti. Si de Jesús no pudieron ver al Hijo de Dios en él, ¿qué nos esperamos tú y yo, no? Entonces, no esperes de ahí el amor, no esperes de ahí la identidad correcta. Ellos no te la van a dar. Es más, ellos no la entienden. Me acuerdo que un día estábamos platicando entre compañeros ahí en el trabajo y salió la plática del ser, ¿no? El ser. ¿Qué es el ser? Eh, porque esto de la identidad abarca una cosa importante que es
que tú eres por lo que eres y no por lo que haces. A ver si me doy a entender así, que este hermano creo que hoy no, quién sabe qué le pasó. No, 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 mira, vamos despacito. Somos, y me refiero a quién somos nosotros. Si hoy te pregunto yo a ti, ¿quién eres tú? Ah, no, pues yo soy Samuel Martínez Llerena y soy taxista y soy esto y lo otro. Y no, no te estoy preguntando qué haces, sino quién eres tú. Algunos dirán, no, pues yo soy el licenciado fulano de tal. No te estamos preguntando qué haces, sino quién eres. No, pues soy Samuel Martínez Llerena. Y si te apellidaras eh, Pérez García, ya no serías tú, o si seguirías siendo tú. ¿Te das cuenta cómo nosotros a veces somos los apellidos que nos cuelgan o los antenombres que nos ponemos? Pero ¿quién eres tú en realidad? No, pues yo soy Samuel y si te llamaras Armando, ¿serías tú? ¿Te das cuenta cómo dentro de ti hay un ser que es lo único que no puede ser cambiado? O sea, puedes cambiarle todo, el nombre, el apellido, la familia en la que nació y todo, pero dentro de ti hay un ser. Y entonces estábamos en esa charla y me dice un compañero, bueno, ¿y tú quién eres entonces? Le dije, yo soy un hijo de Dios. Eso es lo único que yo tengo seguro, que soy un hijo de Dios amado por Dios. El nombre es lo de menos, el apellido igual, la familia donde estoy, el trabajo que hago, todo eso es relativo, pero el ser que está en mí es un hijo de Dios y es amado por Dios. La identidad correcta. Bueno, como verás, esto es profundo. Esto es profundo y aquí no creas que ya llegamos a la conclusión del tema. O sea, esto es muy profundo, pero no lo estamos eh, interpretando según la mente humana. Lo estamos viendo de acuerdo a las palabras de Dios, de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros. No nos interesa ahorita los argumentos filosóficos o científicos. De entrada nos interesa qué es lo que Dios está hablando a tu espíritu a través de su palabra, porque en realidad ese es lo que hará de ti y de mí una persona centrada con una identidad correcta en la vida de Dios. Entonces, por eso es que a algunos ya no nos duele el hecho de que no, pues es que yo no pertenezco a una iglesia. Y si Dios, si Cristo viene en este tiempo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Me va a dejar? No, no, sí perteneces a la iglesia porque tú ya eres iglesia de Dios. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, así lo dice su palabra, sino en corazones dispuestos y sinceros. El templo de Dios somos nosotros.
Dios habita en ti. Entonces, si tú ya lo creíste y lo vives, ya eres parte de la iglesia de Dios. Donde quiera que andes y donde quiera que estés. Tú eres parte de la iglesia de Dios. ¿Sí? Conformas la iglesia de Dios. Entonces, no te sientas falto de identidad porque no acudes a una iglesia. Si puedes ir a una congregación y te gusta estar ahí y disfrutas con Dios el estar ahí, hazlo. Eso es bonito, eso es bueno. No estamos diciendo que no. Estamos diciendo que eso no haga quien eres tú. Porque cuando tú llegas a una congregación, a una iglesia, y empiezas a asistir, te sientes muy bien y todo, pero al ratito ya, por no sé qué artes, empiezan a hacerte sentir que solamente la presencia de Dios viene a través de sus reuniones y que si no estás ahí, pues no recibiste bendición, no tuviste presencia de Dios, no, Dios no te habló. Entonces, te quitan la identidad de hijo de Dios, como si ellos tuvieran el poder para estarla dando, ¿no? Y algunos hasta respaldan con ese versículo que le dice Jesús a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, como si de veras hubiese sido así, ¿no? En el sentido espiritual. No es así, ¿eh? O sea, no es la correcta interpretación de ese pasaje. Para los que no lo saben, a lo mejor ahorita no lo podemos, o sea, por el cuestión de tiempo no lo vamos a explicar, pero no es así. O sea, no es la iglesia la que forma cristianos o la que forma hijos de Dios. Es el Padre el que engendra en ti y en mí hijos. O sea, me hace a mí ser hijo y a ti una hija o un hijo de Dios, pero es el Padre. Entonces, muchos por eso le llaman a la iglesia la madre iglesia. Dios no le llama así. ¿Te das cuenta cómo hay muchas cosas que parecieran, o sea, van paralelas? O sea, es un evangelio real y un evangelio figurado. Se parece tanto, ¿verdad? Con una línea intermedia muy marcadita, muy clarita. Pero para algunos defienden a capa y espada el engaño, porque es más, a veces como que es más romántico vivir en un engaño, ¿no? Digo, para los que alguna vez han estado en esas, se dan cuenta que vivir en un engaño es muy romántico, ¿sí? Y hace así como que estar en un estado de fantasía, bueno, como una fantasía, dicen los alcohólicos anónimos. O sea, no es, la vida de Dios no es una nubecita rosa, ¿sí? La vida de Dios es dar pasos firmes, seguros en lo que Él ha dicho. No es abstraerte en un sueño, en una ilusión, porque tan fea que está esta realidad en la que vivimos y entonces pues el cristianismo o la vida divina de Dios es algo así como que apartarnos, extraernos, meternos en un rinconcito de imaginación y para no estar sufriendo todas las calamidades que se viven en esta realidad cruda. No es así. El Evangelio de Dios es vida y vida en abundancia. Aquí ahora. Ajá. Feli, estás levantando tu manita. A ver, coméntanos. No, este fue un error, hermano. Bueno, estabas aprendiendo a utilizar el... Sí, Está claro bien, que está sí. bien. Gracias, hermano. Sí, muy bien. Ok. Entonces, bueno, pero de todas maneras, esto pues
da para mucho. Vamos a continuar el próximo viernes si Dios nos presta la vida. Y vamos a seguir con este tema porque pues ahorita es el preámbulo nada más. Y hay alguna cosa que quisieran comentar, preguntar. Bueno, vamos a hacer una oración para concluir y después de eso, pues las preguntas ahora sí. De hecho, pues vamos a dejar de grabar y ya para que con libertad puedan hacer la pregunta o el comentario. Padre, bueno, te damos gracias por este momento de ágape tan hermoso y que tú has hablado a nuestros corazones. Eh, pon claridad en el espíritu de cada uno de tus hijos y que podamos eh, reposar esa palabra en nosotros para que traiga fruto, fruto en abundancia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor. Amén. 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 Amén.